el 207, que es con el fin de registrar cada uno de nuestros servicios, beneficios, productos que le brindamos a la comunidad y que de alguna manera se convierten en una herramienta muy útil para cuando nos piden reportes de las diferentes dependencias de la alcaldía, pero también de dependencias externas y el mismo secretario. Ayer precisamente tuvimos una reunión con los compañeros de creación y fortalecimiento liderada por el subsecretario Mauricio y Estefanía, donde desde el despacho de la gestora social, anteriormente entre paréntesis primera dama, vienen pidiendo una información para las mujeres en edad de embarazo, que se está pidiendo, pues que ahí se está generando una política pública y en este momento creación y fortalecimiento viene trabajando un instrumento, un formato, pero también invitaba al banco, a rural y a turismo y obviamente estuve participando yo de la administrativa, cómo hacemos. Entonces yo les decía que tenemos que hacer una reunión que ya quedó programada para el próximo jueves, porque no es repetir formatos por repetir, independientemente de donde venga el requerimiento, puede ser del mismo señor alcalde Daniel Quintero Calle, el despacho de la gestora, cualquier dependencia, y hay que validar esos instrumentos que se generen de acuerdo al sistema integral de gestión de la calidad, pero también igualmente desde el componente de datos personales, porque ya hay que cumplir unos requerimientos cuando uno solicita una información a cualquiera de nuestros usuarios, beneficiarios, emprendedores, beneficiados de créditos del banco, de los campesinos con los temas de acompañamiento desde la unidad, desde la UMATA, y a nuestros empresarios turísticos. Entonces nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado con esa solicitud de información que cumpla con estos requerimientos que dice la ley de datos personales. Entonces, por eso esa reunión del próximo jueves, lo que vienen construyendo, cómo lo podemos cumplir ese requerimiento que están haciendo el despacho de la primera dama, pero utilizando las herramientas que tenemos. Entonces, es muy importante esta porque seguramente a algunos de ustedes para esta tarea puntual del despacho de la gestora social. Seguramente serán enlaces de esas dependencias. Ya miraremos quién define Isabel, quién define Ledis y quién define Marjorie. Ya Mauricio lo tiene definido y de alguna manera es el que viene más avanzando. Entonces, en buen momento, compañeros y compañeras, esta capacitación que nos va a dar Oscar o este recorderis para muchos que ya conocen el instrumento, para otros va a ser nuevo, pero sí la solicitud de que debemos de desatrasarnos de lo que llevamos del año, entendemos todas las situaciones que se han presentado, en el sentido de que algunos están llegando, alguna demora en la contratación, pero sí debemos de desatrasar estos 5 meses que finalizaron ayer. Hoy estamos empezando el mes sexto y de alguna manera estos instrumentos para dar cumplimiento a todos esos requerimientos. De mi parte era como esa la contextualización. Aquí estaré conectado escuchando nuevamente a Oscar con este tema. Y bueno, compañeros, espero que les quede muy claro. Al final yo creo, Oscar, que vamos a abrir como el espacio de inquietudes, observaciones, recomendaciones y bueno, aquí estaremos presentes. Dale, Oscar, puede iniciar tu exposición. Gracias, jefe. Bueno, la bienvenida a todos. Acá hoy nos acompaña también gente de Ruta N, gente del Politécnico que están en alianza con la Secretaría desarrollando algunos proyectos. Entonces, el objetivo de esta reunión, de este encuentro, es hoy vamos a trabajar el formulario de trazabilidad, el formulario 209, que es como
lo decía el jefe, la base de datos sobre la cual generamos los diferentes reportes de los servicios que brindamos. Y nos vamos a estar reuniendo cada 8 días con un tema ya específico de lo que aplicamos pues al interior de la Secretaría para asegurar pues como la atención adecuada a los usuarios o ciudadanos que atendemos nosotros. Primero, recordarles dos cositas. Uno, la grabación, se va a grabar la reunión, ya inició la grabación. Si alguien no está de acuerdo en que se grabe, entonces nos manifiesta las razones para entonces mirar cómo si la detenemos o qué hacemos. Lo otro es informarles que hay un listado para que por favor le recuerden a todos los que, porque apenas todavía sigue ingresando gente, hay un listado de asistencia que está en el chat. Entonces la idea es que hagamos el registro en ese enlace que les marqué ahí. El formulario pues lo puse para que no tuviera restricción, no pide correo institucional, digamos está abierto, cualquier persona lo puede diligenciar. Entonces si nos colaboran con ese diligenciamiento. Listo, entonces ya vamos a iniciar entonces acá con la presentación. Y las preguntas, si quieren, José, las buenos hacemos. días. Buenos días. Qué pena, estoy mirando en el chat y no encuentro el listado. Qué pena. ¿Lo puedes Un enviar momento, nuevamente? Muchas lo voy a gracias. enviar nuevamente. Te agradezco. Como siguen llegando personas nuevas, hay que reenviarlo cada vez que ingresan personas para poder que lo visualicen. Entonces, de pronto al final me recuerden para volverlo a poner ahí en el chat. Bueno, listo. Ahí está. Me dicen si pueden ingresar. Y listo, vamos entonces. Bueno, lo primero que le queremos como, no sé si también alguien me ayuda, porque cuando pongo la pantalla de manera amplia no alcanzo a ver y escucho que más personas se están conectando a la reunión. Si alguien tiene como la posibilidad de poder de dar el acceso a las personas que están llegando ahí, si les visualiza, no sé si, bueno, listo. Entonces, iniciemos. Entonces, básicamente, como darles un contexto del formulario 209. En los sistemas, como lo denomina el municipio de Medellín, sistema integral de gestión, o también pues como lo denomina la función pública, que es el modelo integrado de planeación y gestión, recuerde que este sistema lo que busca dar cumplimiento es a las diferentes normas que se tienen establecidos en la gestión o políticas administrativas. Entre ellas conocemos pues el más conocido es el sistema de gestión de calidad, pero también recuerde que estamos trabajando el sistema de gestión ambiental, el sistema de salud y seguridad en el trabajo, que es uno de los que también acaban de auditar en nuestro proceso, entre otros. Hay sistemas básicamente para el manejo de la información, bueno, hay una cantidad pues de sistemas y todo, digamos, de alguna manera, y sobre todo para la gestión pública es muy importante lo que es el sistema de control interno. Entonces aquí obedecemos pues a muchas políticas de orden nacional, como tema de la transparencia, el estatuto anticorrupción, entre otros. Y lo que hace el sistema de gestión o el sistema integral de gestión es poder dar cumplimiento a estas diferentes normas. Y no estamos hablando pues solamente de este tipo de normas que son más amplias, sino ya normas a nivel puntual. En esto, por ejemplo, las normas que le aplican directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico o las políticas públicas o normas ya específicas para nuestro proceso. Importantísimo entender que este sistema tiene 4 elementos esenciales. Uno es el enfoque por procesos, por eso digamos, todo lo que nosotros hacemos está marcado en la lógica de un proceso. Cuando les hable de procesos, imagínense como ese flujograma o ese paso a paso mediante el cual nosotros desarrollamos las tareas, ya sea que estemos desarrollando un proyecto en conjunto con Ruta N, con el Politécnico, estamos aplicando un proceso, solamente que lo estamos haciendo por el vehículo de la contratación. En este caso, digamos, lo está haciendo un aliado, pero también lo puede hacer un proveedor, bueno, entre otros.
Entonces siempre lo hacemos bajo la lógica de un proceso. O sea, hay que seguir unos pasos, en esos pasos que nosotros aplicamos hay que, digamos, generamos información a medida que desarrollamos esas tareas, generamos información y esa información la cargamos en los sistemas de información. Otro aspecto muy importante de los sistemas de gestión es que todos se hacen bajo una lógica, digamos, del el famoso ciclo de gestión o el planear, hacer, verificar y actuar, que básicamente siempre nos piden que todo tenga una programación, que esa programación, pues cuando hacemos una planificación, pues nos estamos ayudando en varias cosas. Uno, que podamos, digamos, ser más precisos a la hora de desarrollar los programas o los proyectos. Podemos desde la planificación identificar riesgos y luego, ¿qué hacemos nosotros? Entonces desarrollamos ese plan. Entonces, cuando hablo de esa planificación, estamos hablando de un plan, desde el plan de desarrollo, desde el plan de acción, plan indicativo, pero ya a nivel incluso ya más puntual, desde el programa que hace el supervisor o desde el programa que se hace para ejecutar el proyecto. De pronto alguien me ayuda, tiene un micrófono abierto por ahí. Bueno, listo. Entonces, todo lo hacemos bajo esta lógica. Realizamos un plan, ya sea en nuestro proyecto que estemos desarrollando, lo ejecutamos, que es el hacer, y verificamos o evaluamos que estemos cumpliendo ese plan. Y obviamente no solamente estamos evaluando el plan, estamos evaluando que los ciudadanos que estamos atendiendo sí estén satisfechos con el servicio, que estemos entregando los productos de acuerdo como se definieron en las especificaciones técnicas, entre otros temas estamos evaluando ahí. Lo último es en caso, digamos, de que tengamos alguna desviación o tengamos algún problema, lo que nos invita, digamos, este ciclo es a tomar decisiones. Y ahí es cuando hablamos del famoso actuar. En esa toma de decisión, entonces podemos corregir, podemos prevenir o podemos mejorar. Ahí están los famosos planes de mejoramiento. Entonces, es otro aspecto muy importante. El otro aspecto es el enfoque a riesgos que nos pide, y ese también tiene un espectro muy amplio. Podemos hablar entonces riesgos a nivel de gestión. Siempre que estamos desarrollando un proyecto, un programa, lo que nosotros hacemos es mirar todas estas situaciones, incluso de la misma formulación del proyecto. Cuando lo hacemos en una metodología, por ejemplo, como la matriz de marco lógico, como la llama el Departamento Nacional de Planeación, la metodología general ajustada, siempre estamos identificando unos riesgos, desde la corrupción, desde el tema de corrupción, desde el tema de seguridad en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo. Entonces, digamos que aquí hay muchas aristas, podemos identificar riesgos en una cantidad pues, de aspectos y es otro elemento importantísimo que debemos de considerar porque el que se presenten o se materialicen estos riesgos pues nos va a dificultar el cumplimiento del plan. Entonces, los riesgos, de alguna manera, cuando los identificamos desde la planificación, nos ayudan a mitigar situaciones o a tener, digamos, alternativas de solución cuando estamos desarrollando los proyectos o programas. Entonces, eso es otro aspecto muy importante. El otro es la información documentada. Cuando hablamos de información documentada, aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, la información que nos dicen cómo debemos desarrollar las tareas. Para eso nosotros tenemos eSolution. En eSolution nosotros podemos encontrar toda la estandarización o todos esos documentos que nos van a decir cómo debemos de desarrollar esas tareas y en qué formatos, qué formularios, qué sistemas de información vamos a utilizar. Ese es un aspecto importante, o sea, los documentos o la información que nos va a ayudar a desarrollar los proyectos y programas. Y lo otro, que es muy importante, también está dentro de este ámbito de información documentada, son los registros que estamos generando. Entonces, acá, digamos, en esta parte de la información documentada, entonces podemos ver el tema de registros, el tema de registros, bueno, y el tema de documentos. Los documentos los encontramos en eSolution y los registros los debemos de almacenar en algo que tiene el municipio de Medellín, que es unas carpetas compartidas, que es el NAS. Entonces, ahí aplican otras normas, como el tema de ley de archivos. En la ley de archivos, entonces tenemos las tablas de retención documental, donde nos dicen también que cada registro que se genera cuántos tiempos se debe almacenar y dónde se debe almacenar y el rumbo que va a coger ese documento que generamos. Si luego se va a un archivo de gestión, si se va para un archivo histórico o un archivo central. Entonces, digamos que aquí esa tabla que también está en eSolution nos dice la ruta que va a coger esa información que estamos generando. Entonces, es muy importante pues entender que sobre esto se sustentan las diferentes normas. Entonces, aquí recordarles pues que acá está eSolution
y solución, que enseguida vamos rápidamente para tocar el tema, y está NAS. Entonces, en NAS vamos a llevar los registros. O sea, la información que estamos generando, aquí va todo lo que es registros y aplica ley de archivos. Y acá son todos los documentos que tenemos en iSolution. Entonces, todo esto realmente, cuando estamos aplicando esto de manera armónica, porque no es esto, digamos, si bien está ahí como por pedazos, todo está enmarcado en una lógica. O sea, si yo voy a mirar que los procesos los tengo estructurados bajo una lógica del ciclo PHVA. En el P, yo identifiqué los riesgos. Y cuando estoy desarrollando las diferentes tareas enmarcadas en ese ciclo PHVA, entonces iSolution me dice cómo hacerlo. Y la información que yo genero por cada una de esas tareas, entonces que son los formatos que luego se convierten en registros o los sistemas de información, entonces ahí aplicamos NAS. Todos cumplen esa lógica. Listo. Entonces acá, bueno, entonces mire la lógica pues que les mencionaba. ¿Y por qué les estoy recordando nuevamente esto? Porque acá en esta parte donde dice autoevaluación, esta que tenemos acá encerrada, es donde vamos a hablar de los diferentes instrumentos que tenemos. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos para hacerle seguimiento a los servicios que estamos brindando. Acá es donde tenemos la famosa cadena de valor, los servicios que estamos entregando al ciudadano. Aquí estamos entregando lo que la Secretaría de Desarrollo Económico fabrica, los diferentes servicios que lo estamos entregando, ya sea a través de un contratista, un aliado, y ya pues otra a través, digamos, de contratistas directos en muchos casos. Y aquí estamos generando información. Entonces acá, en esta evaluación, vamos a tener varios instrumentos, entre ellos el famoso formulario 209, que es el formulario de trazabilidad, pero tenemos las encuestas de satisfacción, tenemos el seguimiento a las salidas no conformes, tenemos también el tema de el seguimiento a los indicadores, seguimiento a los planes de trabajo. Tenemos otros instrumentos, los informes de supervisión que tenemos nosotros. Entonces, esos informes nos van a permitir evaluar o autoevaluar. Aquí, este auto es yo o el proceso cómo se está evaluando. ¿Qué otros instrumentos tenemos acá? El seguimiento a las PQRS. Entonces, aquí yo también puedo hacer seguimiento a las PQRS. Bueno, ahí tenemos, bueno, el seguimiento a riesgos es muy importante, si se nos han presentado riesgos. Aquí tenemos varios instrumentos ya construidos y sobre eso vamos a hacer énfasis en cada 8 días en uno de ellos, explicando cuál es la utilidad de cada uno de ellos. Cada uno de esos instrumentos está orientado a evaluar algún aspecto del sistema. Algunos, por ejemplo, como la encuesta de satisfacción, nos van a permitir evaluar si el ciudadano está satisfecho. Otro, como el tema de salida no conforme, nos va a permitir evaluar si el servicio que estamos brindando cumple las especificaciones técnicas que yo definí en los estudios previos en la contratación, si esos productos sí se están entregando de esa manera pactada. El formulario 209 nos genera información estadística, pero a la vez nos permite generar la trazabilidad, que es, ahorita les explico en qué consiste el tema de trazabilidad. El tema pues de las peticiones que reclamos nos permite detectar también de alguna manera si el cliente está insatisfecho con esos servicios o si se le está vulnerando algún derecho en esa prestación del servicio. El tema de riesgos, recuerde que desde acá, desde la planificación, nosotros dijimos, ve, acá hay situaciones en este plan. Yo voy a hacer, por ejemplo, aquí el dibujito que tenemos, vamos a construir esa casa, pero ¿cuáles son los riesgos? Digamos, de que de pronto los materiales suban. Bueno, hay una cantidad de eventos que pueden pasar y que a la hora yo de ejecutar mi proyecto, mi contrato, entonces se nos pueden presentar y que yo voy a hacer de manera anticipada. No solamente estoy identificando los riesgos allá por identificarlos, sino que debo establecer acciones preventivas o mitigación en caso pues, de que se llegue a materializar. En nuestro caso, nosotros tenemos identificado, por ejemplo, riesgos que no lleguemos oportunamente con nuestro servicio, que no cumplamos la norma que tenemos establecida para prestar esos servicios o desarrollar esas actividades, que de pronto no llevemos el servicio, se llama un riesgo de desacierto, no llevemos el servicio al ciudadano que debe ser impactado o a la empresa. Cuando hablo de ciudadano, ahí me refiero a varios campesino, empresario, emprendedor, cualquiera de nuestro público objetivo en la atención. Entonces, un riesgo de desacierto es que no llegue a la población objetivo o que llegue con otros productos diferentes o con otros servicios que no se requieren. Entonces, por ejemplo, el empresario me demanda una capacitación en costos y yo le estoy llegando con una capacitación en mercadeo. Si bien le di la capacitación en mercadeo, estoy llegando con un producto totalmente diferente a la necesidad de él. Entonces son todos esos riesgos, ahí les mencioné algunos riesgos que están enfocados a la gestión,
pero lo podemos mirar entonces dentro del tema de corrupción. Ah, bueno, ¿qué eventos pueden pasar? Ah, bueno, tráfico de influencias, falsedad, bueno, entonces todo eso también es monitoreado y revisado dentro de nuestro sistema de gestión. El tema de salud y seguridad en el trabajo, si bien esto se hace en articulación con la ARL, hay unas prácticas que se deben desarrollar al interior de autocuidado. Por eso el tema aquí incluso es importantísimo. Este tema que tenemos acá, que es el autocontrol. El autocontrol, digamos, ya depende de cada uno de los servidores o contratistas que está desarrollando los contratos y son todas esas medidas preventivas, ya sean orientadas en el tema de calidad, por ejemplo, autocontrol es que yo aplique rigurosamente mi procedimiento, como lo tenemos definido en el sistema de gestión, que yo diligencie la información de manera adecuada. O sea, si estoy diligenciando un formato, un sistema de información, entonces yo ahí debo asegurar que la información esté bien. Es hacer, como lo dice la filosofía de calidad, es hacerlo bien desde el principio. El no hacer algo bien desde el principio luego nos va a traer unas consecuencias en toda esta rueda de gestión. Entonces ahí tenemos muy importante pues el tema del autocontrol, el tema de la autoevaluación ya lo hace el equipo directivo, los líderes de programa con estos instrumentos que tenemos ahí, donde ya va a permitir evaluar el cumplimiento, como les mencioné yo ahorita, si estamos cumpliendo el plan, si estamos cumpliendo los indicadores que están alineados con el plan de desarrollo, si los clientes están satisfechos, si hay riesgos que se han presentado. Entonces, digamos que estos son mecanismos que nos van a permitir evaluar. Pero esto no tendría sentido simplemente hacer la evaluación, hacer la encuesta de satisfacción, tabularla, si yo no tomo decisiones. Si estos instrumentos no me van a servir a mí, estos que tengo acá, no me van a servir a mí para mejorar, que este es el actuar. Si no me van a servir para tomar decisiones, pues entonces no estamos haciendo nada, porque realmente el ciclo de gestión se cierra de manera completa es cuando ya tomamos decisiones. Si yo ahí, por ejemplo, en la encuesta de satisfacción encontré un problema, que la gente estaba insatisfecha con el servicio, con una calificación de entre 2.5, pues yo ahí tengo que analizar cuáles son esas causas de insatisfacción y tomar las acciones de mejoramiento pertinente. Entonces, en muchos casos amerita un plan de mejoramiento. En otros casos bastará simplemente con dejar registro en el acta que siempre, todo esto tiene que quedar importantísimo también. Este seguimiento que estamos haciendo, que hacen los líderes, esto debe quedar plasmado en un acta. Recuerde que en calidad también hay otro principio en la gestión pública. Lo que no está escrito no existe. Si nosotros tuviéramos que rendir cuentas, si nosotros tuviéramos que dar en cuenta sobre algo, entonces, si no tenemos las evidencias que nos respalden esas decisiones, que nos respalden ese actuar, pues básicamente para el organismo auditor, para las personas que estamos dentro del sistema, no existe. Entonces, si no hay registro, si no hay un documento que diga eso, no va a existir. Entonces, por eso es muy importante que todo esto que hacemos de manera recurrente, enseguida les recuerdo nuevamente el formulario de seguimiento, quede evidencia que está en un acta de reuniones donde el equipo, el líder, los supervisores se reúnen y revisan todo esto que tenemos ahí. Entonces, ahí tenemos unos instrumentos muy importantes que nos van a ayudar a mejorar continuamente. Por eso también se llama ciclo de mejora, ciclo de la mejora continua. También se asocia al Kaizen. El Kaizen trabaja, que es una filosofía pues incluso muy antigua, desarrollada en Japón y que nos ayuda pues bajo esta lógica a mejorar continuamente, mejorar siempre. Bueno, entonces supongamos que aquí ya esta autoevaluación, digamos, no la estamos haciendo posiblemente, no la estamos haciendo de la manera adecuada, o en muchos casos puede ser que se está haciendo de manera adecuada, pero no tenemos los controles suficientes para detectar situaciones que nos generan una anomalía. Entonces ya viene, digamos, acá son las evaluaciones independientes. Cuando yo hablo de evaluaciones independientes, mire que acá hay de dos tipos y las podemos clasificar en evaluaciones que son internas y evaluaciones externas. Entonces, en evaluaciones internas que tenemos, las famosas auditorías. ¿Quién nos realiza esas auditorías internas que tenemos recurrentemente? Acabamos de cerrar una. Entonces, la hace básicamente dos actores al interior de la organización. Uno es evaluación y control y otra es la desarrollo institucional, enfocado pues con el MIPG y la otra, digamos, ya con un enfoque más desde el sistema de control interno. Normalmente, digamos, esto debería ser integral, debería existir solamente una auditoría interna
En el municipio de Medellín todavía se viene trabajando mucho en cómo poder alinear ese tipo de auditoría, que se pueda hacer una auditoría de manera conjunta y que se puedan evaluar todos estos sistemas de manera integral. Entonces ahí tenemos que vamos a tener recurrentemente, o sea, cada año tenemos una auditoría interna dentro del sistema de gestión de calidad, pero también podemos tener otra auditoría interna con evaluación y control. Y y control, pues audita unos proyectos, pero obviamente marcados en esta lógica. También hay una diferencia, que evaluación y control lo hace fundamentado en riesgos. Todas las auditorías de evaluación y control, nosotros lo que hacemos es pasar esa matriz de riesgos o ese mapa de riesgos que tenemos identificado, se los suministramos a ellos y ellos, fundamentados en esos riesgos, van a mirar si esos riesgos se han presentado o, digamos, existe algún potencial de que se puedan presentar. Entonces, ese es un tipo de evaluación independiente. Aquí ya es, como su nombre lo indica, es algo que ya es independiente a nosotros, que es una mirada externa. Y yo ahí siempre pongo, pues, como para que la gente asocie que es la evaluación interna. Es como cuando el vecino va a la casa de uno a revisar cómo están los cuadros y obviamente va a encontrar el cuadro torcido a uno, pero es una mirada independiente, que posiblemente no está viciada, digamos, del paisaje pues, que continuamente estamos viendo. Entonces, este es un tipo de auditoría que nos van a hacer. Esto cabe entonces dentro de la evaluación independiente. Tenemos otra evaluación que es la evaluación externa. Esa evaluación externa, entonces aquí tenemos las auditoría externa dentro del sistema de gestión de calidad, pero también tenemos aquí, caben todas las IAS. Aquí nos pueden, digamos, de alguna manera generar requerimientos la Contraloría General de Medellín, la Contraloría General de la República, Personería, bueno, entre otros actores, el Consejo, actores sociales, veedurías, bueno, hay una cantidad de actores que pueden también entrar a revisar nuestro proceso. Pero en sí todo esto, entonces, lo que nosotros buscamos es que también lo llaman en el sistema, digamos, de control interno, lo llaman las famosas líneas de defensa, como lo tienen pues establecido estos estándares internacionales. Entonces lo que se busca es que desde el inicio, pues no, con un principio de autocontrol en los servidores y contratistas, pues evitemos errores. Pero supongamos que esa línea está fallando, entonces viene la otra línea, digamos que tenemos ahí la autoevaluación, y luego va más arriba esa auditoría interna, luego hay otra línea más arriba que es la que maneja el equipo de directivo, en este caso pues representado por el Consejo de Gobierno, y hay unas capas de defensa que lo que busca en sí es que todo esto, digamos, esté marchando de la manera adecuada. Listo, esto simplemente era la introducción, nos demoramos ¿cuánto tiempo hay en esa introducción? 20 minutos, pero vamos avanzando. Entonces acá nosotros les compartimos basados en esa lógica. Mire que aquí lo que estamos haciendo es autocontrol. ¿Qué tenemos? ¿Qué instrumentos tenemos? Para entender que esto no es simplemente un canto a la bandera, que tenemos unas cosas ahí, un discurso, una teoría, sino que tenemos ya instrumentos, tenemos instrumentalizado toda esta gestión. Entonces, para el autocontrol, ¿qué pedimos entonces? Que por favor nos descarguen los documentos únicamente dentro del sistema de solución. O sea, que documento que se genere de manera independiente no existe para el sistema, y por eso, digamos, aquí el mayor esfuerzo es que todo se descargue y se maneje dentro del sistema de gestión. Aquí para el tema de controles, tenemos controles, este control de trámite y servicios, que es lo que sucede, digamos, en la gestión pública. Cuando una persona, digamos, va a adquirir un servicio, diferente pues como cuando uno lo hace pues de manera particular, que uno simplemente se acerca y compra su producto, su servicio. En la gestión pública, como el recurso es limitado, ¿qué es lo que se debe desarrollar? Unos trámites. Y en ese trámite, ¿qué es lo que sucede? En muchos casos puede ser que sea favorable, que se le brinde el servicio o que no aplique para entregarle el servicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Hay algunos controles, por ejemplo, algunos servicios están orientados que solamente quienes pueden participar de esos servicios son personas que vivan en el municipio de Medellín. O sea, que si viene una persona de Barbosa, Envigado, a optar por uno de estos servicios, nosotros con estos controles lo podemos detectar, y a la vez entonces le tendríamos que decir, no, eso lo debe usted solicitar es en el municipio donde reside. Entonces, digamos, aquí hay controles de muchos tipos. Por ejemplo, para el caso del banco, que la persona no esté registrada en la lista restrictiva o en la famosa lista Clinton. Entonces, yo tengo que verificar todas estas situaciones para asegurar que las personas que están dentro que se les va a brindar el servicio del producto cumplen unos criterios definidos por la norma. Entonces, tenemos unos controles ahí muy bien definidos
para asegurar esto. En caso, pues, digamos, para garantizar, por ejemplo, otro control que es muy importante y que a lo mejor, digamos, de pronto lo desconocemos, es un control que nos dice cuando un cupo se llena. Por ejemplo, yo tengo 20 cupos en un curso y se me presentaron 40. Y supongamos que yo fui a evaluar y todos cumplen porque vienen en Medellín, supongamos que eran estratos 1, 2 y 3, con determinadas características, todos me cumplen. La pregunta es, ¿cuál solamente puedo escoger 20? ¿Cómo hacerlo de la mejor forma? De hacerlo de una manera objetiva. Entonces, en estas hojas de vida de trámite y servicio, también me va a decir quiénes, cómo sería ese método de selección. Entonces, puede ser el orden de llegada, puede ser entonces, de acuerdo a otra característica, una variable poblacional, como puede ser, por ejemplo, el puntaje SISBEN, como puede ser, por ejemplo, o si tiene una condición, discapacidad, entre otros. Si es mujer, bueno, entre otros podemos tener ahí para priorizar quiénes pueden estar en ese servicio. Ese es un tema pues importante. Otro tema, pues esos controles también nos permiten, por ejemplo, en la prestación del servicio. Si un ciudadano no puede estar en varios programas, yo también, ahí me está diciendo, ojo, persona que ingrese, por ejemplo, a este programa no puede estar participando de este otro programa que ofrece la Secretaría o que ofrece el municipio, que ofrece la Nación. Entonces, en esas hojas de vida de trámite y servicio, yo estoy detectando todos esos controles. Bueno, ahí simplemente era como, sobre cada uno de ellos vamos a ahondar luego. Está el tema de controles de los riesgos. Recuerde que los riesgos no solamente los identificamos en la planificación, no solamente basta con identificarlos, hay que establecer algunas acciones y entre esas acciones son los famosos controles. ¿Qué son los controles? Entonces, yo sé, por ejemplo, en nuestro proceso tenemos identificado el error. ¿El error qué es? Es que cuando estemos desarrollando las tareas o actividades, por ejemplo, no estemos siguiendo el procedimiento que tenemos definido o el instructivo. Entonces, ¿qué se configura ahí? Se configura, por ejemplo, un error. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer de manera anticipada para evitar ese tipo de situaciones? Pues entonces yo tengo que conocer los documentos, tengo que recibir por parte del supervisor o lo que estamos haciendo hoy como una especie, digamos, de socialización de todos estos instrumentos para evitar, digamos, el error. Entonces, ¿el control cuál sería? Sería hacer lo que estamos haciendo hoy. Todo ese tipo de acciones son muy importantes para mitigar el riesgo. Entonces, de esa manera evitamos que suceda el error. Listo. Entonces, aquí hablamos del autocontrol, que es, ya depende de cada servidor o cada contratista. En la autoevaluación ya le mencioné entonces cuáles son esos instrumentos, pero hoy vamos a hacer énfasis en este que tenemos acá, tema de trazabilidad. Y cuando se entrega este reporte, es muy importante entender que este reporte lo hacemos el segundo día de cada mes. En algunos casos podrá pues existir como alguna dificultad, pero entonces sí se lo deben de manifestar al líder de la unidad administrativa, porque ¿qué pasa? Digamos, nosotros de acá, no solamente nosotros pedimos esto, pues como por decir, ves, no tenemos nada que hacer, que nos envíen esta información. Vemos que un propósito importante es, el más importante de todos, es que podamos mejorar. Ese es el fin único. Pero aparte de eso, tenemos que rendir cuentas. Nosotros, de toda esta información que ustedes nos comparten, nosotros generamos reportes de servicios a la dependencia de servicio a la ciudadanía, enviamos reportes a planeación, enviamos reportes a la función pública, evaluación y control. Entonces, de acá, no solamente, pues, y el fin último debería ser el que podamos mejorar, pero también hay que entender que de acá salen unos reportes importantísimos. Entonces, si usted no nos genera esta información, pues en una rendición de cuenta van a quedar mal porque no van a reportar de pronto la información completa. Entonces, por eso estos ya tenemos definido unos temas, unos tiempos y unos temas, y como los vemos ahí, que se deben de entregar de manera recurrente. Entonces, por ejemplo, el tema de trazabilidad siempre es de manera mensual y ya vamos a hacer un zoom ahí. Salida no conformes es cada 3 meses, riesgos, indicadores, en cada uno de ellos vamos a hacer énfasis, por eso no lo voy a tocar. Acá está pues entonces también los instrumentos que se tienen desde la evaluación independiente, cada cuánto se hace. Y muy importante, acá está en rojo incluso, es siempre hay que dejar evidencia, esa evidencia, hay que dejar evidencia de que estamos haciendo el seguimiento. ¿Dónde dejamos la evidencia? En las actas de reuniones. Listo. Acá está también especificado el instrumento
en eSolution, ¿cómo encontramos eso? Entonces, por ejemplo, bueno, que necesito hacer un reporte de trazabilidad, entonces hay dos instrumentos, el formato 209 y el formato 200. Que necesito hacer un reporte de salida no conformes, entonces ahí vemos que tenemos incluso la ficha de productos que tenemos y cuáles son esos otros documentos que tenemos para hacer seguimiento. En cada uno de ellos no voy a hablar porque vamos a hablar luego. Listo, entonces hablemos ya de los formularios que tenemos para el tema de trazabilidad. Recordarles que incluso el que apenas llegó, ya en el chat tenemos un formato, que es este formato, está de manera digital, para que por favor lo diligencien. Aquí estamos dejando evidencia de las personas que estamos asistiendo a esta reunión. Entonces es el formato 120. Es muy importante que todos estos documentos que tenemos acá, que piden información, van a pedir información de datos personales. También tenemos un documento, enseguida me recuerdan para ir a buscarlo en eSolution, que se llama propiedad del cliente. ¿Qué es lo que nosotros estamos alertando ahí? Primero, que las personas conozcan qué uso se le va a dar a esa información. Lo otro, dónde se debe almacenar esa información, cómo se debe tratar, cómo se debe... Aquí entra pues todo el tema de datos personales, todo el tema de protección de la información. Entonces también tenemos un instructivo en eSolution que nos explica cómo manejar esta información que contiene datos del cliente o del ciudadano o de un proveedor. Bueno, entonces ese es el 120. Recuerde que este formulario que tenemos acá, entonces nos va a permitir evidenciar, por ejemplo, se utiliza para reuniones de articulación, de capacitación, como la que estamos haciendo hoy, socialización, pero solamente con los actores. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces este formato lo emplean supervisores, cuando se reúne en este caso con Ruta N, o hay reuniones de trabajo, lo hacemos ahí. Pero ya cuando voy a prestar el servicio, se haga de cuenta que este es nuestro sistema de información, estamos en Mora. Si bien pues tenemos unas plataformas que son las plataformas de Medellín Digital, todavía no se cumple con el objetivo pues de tener como esa base de datos completa, digamos, de los ciudadanos en el día a día, donde se estén registrando los servicios que estamos otorgando. Entonces tenemos acá, muy importante, dos formularios como les mencioné ahorita, el formulario 200 y el formulario 209. ¿En qué consiste cada uno y cuándo se aplica cada uno? Cuando yo tengo ciudadanos, recuerden nuevamente quién es un ciudadano. Un ciudadano puede ser entonces un campesino, alguien que esté buscando empleo, en nuestro contexto, un empresario, un emprendedor. Si yo estoy haciendo simplemente una difusión de un programa, lo estoy socializando de manera amplia, entonces yo puedo dejar registro solamente en el formulario 200. Pero cuando ya es una atención que va a estar de manera continua, o sea, ese ciudadano se va a atender permanentemente durante una, dos, tres, varias capacitaciones, varios acompañamientos, varias asesorías, entonces ya debo utilizar el formulario 200. Este formulario se integró anteriormente, se manejaba un formulario para ciudadanos y otro para empresas, que era el 175 y 176, pero ya está unificado en el 209, que ese es el que le vamos a hacer zoom. Recuerde, las preguntas las vamos a hacer al final, por favor, entonces las van anotando. Aquí entonces, este es el que acabamos de diligenciar. Este es el formulario 120, que es para reuniones de articulación, reuniones de trabajo. Y este es el formulario 200. El formulario 200 es muy sencillo. Está enfocado, como les digo, es cuando simplemente se va a hacer la difusión de un programa que va a salir. Pero digamos que ahí el ciudadano no está inscrito, no va a venir por un proceso, digamos, de acompañamiento en el tiempo. Y ya vamos entonces al formulario 209. Entonces hay que entender, antes de ir al formulario 209, hay que entender entonces qué es lo que fabrica la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Qué fabricamos nosotros? Nosotros fabricamos entonces financiación, que son los microcréditos que se entregan a través del banco, que puede ser a través de Bancuadra o puede ser pues a través de las diferentes líneas de crédito que tienen allá. Entonces ese es un servicio que entregamos microcréditos o financiación. Otro servicio, de pronto alguien tiene un micrófono, qué pena, abierto por ahí, me colabora cerrando. Hay otro servicio que se llama consultoría. Este es un servicio ya más especializado, es un producto muy especializado que por lo general lo entrega, por ejemplo, el Parque del Emprendimiento, aliados pues que hemos tenido como Créame, Incubadora de Empresas, Ruta N. Es un servicio, digamos, que está orientado a transformar una realidad en un aspecto, digamos, específico. Hay
un equipo profesional especializado buscando esa transformación. El CTA, por ejemplo, es uno de ellos que lo pongo mucho, es con la estrategia Kaizen, mejoramiento de la productividad, el programa en planta. Entonces ellos vienen con un acompañamiento en el tiempo, que buscan que estas empresas que están acá mejoren la productividad, y lo hacen a través pues, de una metodología especializada, y tiene pues una periodicidad donde se aplica y se busca una transformación. En economía social y solidaria, cuando se hace el fortalecimiento, también entrega este servicio. Hay otro servicio, que este servicio es muy general. Este servicio se llama orientación. Básicamente lo entregan los CEDESOS, lo entregan la Oficina Pública de Empleo. Básicamente, ¿qué es lo que hace este servicio? Este servicio informa acerca de toda la oferta que tiene el proceso de desarrollo económico. Ese es el ciudadano que se acerca en una primera instancia a uno de estos puntos de atención, y se le informa acerca de toda esta oferta que tenemos. Hay otro servicio que se llama acompañamiento. Este también lo entrega el programa CEDESO, también lo entrega Centros Comerciales Populares. ¿Qué otro se me escapa por ahí rápidamente? Bueno, que recuerden en este momento ellos dos. Y este servicio, digamos que es como una especie, no lo llamamos consultoría. Todo esto, digamos, nosotros lo tenemos estandarizado de acuerdo pues a cómo lo define la consultoría, la OIT, cómo define, digamos, cada definición de acá que tenemos ahí está enmarcada o en una norma o en la literatura, digamos, cómo está definido. Bueno, listo. Tan amable, me ayudan cerrando el micrófono, qué pena, no sé quién lo tiene abierto. Listo. Entonces, acompañamiento es un servicio que entregan CEDESOS, se me va el otro, comerciantes informales, artesanos. Bueno, entonces digamos que el acompañamiento no es, digámoslo así, no está tan especializado, pero digamos que de alguna manera se están entregando unos servicios que van a ayudar a que estas unidades productivas o empresas, digamos, mejoren. Lo entrega también empresarismo rural. El tema de promoción de ciudad lo entrega turismo, incentivos para la creación y desarrollo empresarial. Acá, digamos, este lo entrega como datos. En su momento lo entregaba Capital Semilla cuando daba el aporte, era, digamos, en dinero, pero ya se hace pues más en conocimiento, entonces ya cabe dentro del enfoque de la consultoría. Hay uno que es sensibilización para generar una cultura emprendedora, o para generar, digamos, apropiación. Entonces, este, por ejemplo, también lo entrega Capital Semilla, lo entrega Medellín Digital cuando se hace una difusión del programa para hacer un buen uso del Internet. Intermediación laboral, que lo entrega la Oficina Pública de Empleo. Formación y capacitación lo entrega pues ya programas que tienen diplomados, que tienen cursos técnicos, como el caso pues del programa de formación. Turismo con algunos de los diplomados que dan. Hay otro que tenemos acá que se llama apoyo a la comercialización. Digamos, acá cabe todo lo que es el acceso a mercados, mercados campesinos, mercados Medellín. Bueno, todos estos espacios que se tienen para facilitar pues que el empresario, los emprendedores, digamos, tengan acceso a nuevas redes de mercadeo. Tema conectividad lo entrega conectividad lo entrega Medellín Digital. Y esta información, por ejemplo, no se registra en el 209, sino que se hace a través del portal cautivo. Cuando piden como un breve registro, ahí se da cuenta pues qué ciudadanos están ingresando, desde qué puntos están ingresando, y de alguna manera pues también queda la trazabilidad de cuántos servicios se están entregando en cada uno de los diferentes puntos de acceso. Está otro servicio que se llama derivación. Derivación básicamente es cuando aplica mucho en el programa CEDESOS. Si alguien llega, pues un emprendedor o un empresario llega pidiendo un fortalecimiento, él puede hacer una derivación a otro programa. Entonces, sabe, lo que usted necesita en el parque del emprendimiento, digamos, le pueden hacer un acompañamiento más especificado. Entonces, yo registro ahí toda esa trazabilidad. Bueno, entonces el propósito, aquí ya me voy a ir al formulario 220. Voy a volver a poner acá, para los que no han diligenciado el listado de asistencia, lo voy a poner nuevamente para que por favor lo hagan. Ahí está nuevamente. Y vamos entonces a mirar ya el 209.
Entonces el formulario 209, bueno, hasta este momento, bueno, no sé si hay alguna pregunta, mientras que yo voy proyecto acá entonces el formulario 209. Si alguien tiene en este momento alguna pregunta, por favor nos indica. Sí, soy Juan Felipe desde Ruta N. Es que quería preguntar porque me quedó como una duda con el tema de sensibilización, porque muchas veces la sensibilización se hace a través de eventos masivos, pues que son de participación abierta y procesos de hora y media, 2 horas. Incluso pues en tema del programa de centros de Valle del Software tenemos una meta bastante amplia que son 13.500 personas sensibilizadas. Entonces me queda la duda cuando desde el formulario 209 vemos que está el tema de sensibilización, porque lo entendía más que ese tipo de sensibilizaciones, por lo menos con eventos masivos, iba desde el formulario 200. Sí, realmente se hace a través del formulario 200. Cuando son ese tipo, digamos, el que usted nos expresa ahí, esta particularidad, pues de hecho pasa mucho cuando se hacen difusiones, en su momento, por ejemplo, cuando era buscando talento, digamos, se hacían eventos de difusión en los diferentes comunas y se hace a través del formulario 200. El 209 entraría ya cuando empieza un acompañamiento ya recurrente. Si estas personas que van a estar, digamos, acompañadas van a estar de manera repetitiva, ya entonces sí tenemos que pensar que ese formulario o ese registro sea a través, pues, digamos, de manera electrónica y lo que hacemos básicamente es comprobar la asistencia al evento próximo. Ya no pedimos toda esa información, hacemos un registro donde pedimos estas variables y luego ya lo que vamos a hacer simplemente es que se diga qué personas están asistiendo y listo. Básicamente sería como la lógica de aplicar y luego pues lo vaciamos a la matriz que tenemos ahí o a esa sábana en Excel. Entonces digamos que esa es la opción. Cuando van a estar de manera recurrente ya por un periodo largo, ya si no debemos de pensar en un tema de difusión no más. O sea, yo voy a un espacio, simplemente hago la socialización y listo, y ya ese público no vuelve a estar. Entonces yo ahí solamente 200. Pero si ya vamos a pensar que estas personas van a estar en 5 capacitaciones, van a estar por más tiempo, si hay que pensar ya entonces en un tema de inscripción, de hacerlo pues de manera electrónica y ya cada vez que asistan al evento pues pasan el listado así como el que tenemos ahí, muy básico. Básicamente sería la cédula y el nombre y con eso ya vamos y lo buscamos en la base de datos y le cargamos el registro. Esa es la manera pues como se debería aplicar. Qué pena, como una sola pregunta ya en ese sentido. ¿Existe como una cantidad donde digamos, ve, no, a partir de 3 aplicas el 209 o no está porque a veces puede pasar que sean 2 capacitaciones, por ejemplo? Sí, Y normalmente nosotros sí, lo hemos venido haciendo históricamente, pues que estos instrumentos son ya en buen tiempo. Cuando es un solo evento, 200, pero si ya van a estar más de una vez, 209. Esa es la lógica, pues como lo hemos venido aplicando. Porque es que aquí hay que entender, digamos, varios aspectos. Uno es el tema, cuando nosotros estamos haciendo un evento que requiere dos situaciones, pues digamos, dos socializaciones, dos acompañamientos, más de uno, ya estamos pensando en que de alguna manera se está buscando, digamos, generar una pequeña transformación. Y lo que nosotros hacemos, digamos, dentro de este seguimiento es mirar si esa persona sí cumple, si cumplió. Si yo voy a hacer un análisis, por ejemplo, porque acuérdense que el propósito de todo esto, el fin último es poder también analizar los datos. Entonces yo debo saber cuántas personas, si yo fuera a sacar un estadístico, algo importante sobre esto, entonces yo debería saber, por ejemplo, esa persona si estuvo en el ciclo que se planificó para desarrollar ese contenido. Entonces eso me va a permitir tomar mejores decisiones, me va a permitir a mí generar incluso la trazabilidad, porque yo este ciudadano ante una reclamación, porque acuérdate que aquí nos estamos blindando en muchos aspectos, en el tema legal, en el tema de gestión, en el tema de la rendición de cuentas. No voy a pagar yo lo mismo dentro de un tema, digamos, no me vale lo mismo hacer una sola difusión para una persona que hacerla para esa persona 2 espacios, 3 espacios, cada capacitación, cada evento
tiene un costo. Entonces, digamos, acá están unas variables ocultas, como es el costo, como es el tema de la rendición de la cuenta, como es el tema del análisis de datos. Entonces, toda esta información, entre más es cercana sea la realidad, pues obviamente vamos a tener mejores decisiones. Entonces, digamos que sí esa es la invitación, pues más que verlo como una obligación, es que podamos entonces nosotros tener esta información. Incluso hemos peleado defendiendo pues este formulario 209 para que no nos agreguen más variables, porque sabemos también la dificultad que tenemos en el día a día para aplicar estos instrumentos. Y hemos tratado de diseñar macros, hemos tratado pues de hacerlo más fácil cada vez, pero entendiendo que el instrumento es muy valioso, que la información se requiere, pero que también ustedes de alguna manera pues tienen una capacidad institucional y que el pedir muchas variables pues le va a hacer muchas veces incómodo a las personas, pero hemos tratado de llevar como ese equilibrio. Entonces, esa es como la lógica. Ese es el fin pues de estos instrumentos. Sabemos que en muchos casos puede ser digamos, traer un poco de dificultad, pero hay que buscar entonces como la mejor forma de aplicarlos. Por eso entonces siempre sugerimos un primer registro que se haga de manera electrónica si se puede, o hacerlo en ese formulario 209 como el que les voy a explicar, y ya luego entonces simplemente con el número de cédula yo busco si la persona asistió a ese evento ese día y le cargo el servicio, que eso es lo que les voy a explicar luego. Entonces acá, si quiere ahorita voy a avanzar y si hay una duda pues sobre lo mismo, de pronto al final lo aclaramos. Bueno, entonces les voy a mostrar acá entonces que cualquiera de nosotros, independientemente si tiene un contrato con el municipio de Medellín o no lo tiene, puede ingresar a esta plataforma, lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Sí, esta es la dirección que tenemos acá, yo incluso la voy a copiar aquí en el chat. Y es en este link, entonces acá podemos mirar los documentos que yo le mencioné ahorita cuando empezó la charla. Entonces, eSolution es el sistema que tiene, o el aplicativo que tiene el municipio de Medellín para disponer los documentos que utilizamos en nuestra gestión. Ahí está el saber hacer. Esto, digamos, aquí se ha construido sobre lo construido. Entonces, digamos que esto, desarrollo económico, se empieza a estandarizar en el año 2014. Y todo lo que hemos venido haciendo en este tiempo es... espere que ahí, qué pena, se me dejó de proyectar. Todo lo que hemos venido haciendo entonces en este tiempo ha sido fortalecer todos estos instrumentos que tenemos acá. Entonces, esta información, pues aquí está el saber hacer, pues digamos, de la entidad. Entonces podemos simplemente marcar www.medellin.gov.co/eSolution. Aquí nos da un usuario que es genérico y una clave que es genérica. Entonces cualquier ciudadano puede ingresar a consultar estos documentos. Aquí vamos a descargar. Entonces, todos estos documentos que les mencionamos los pueden adquirir directamente desde ingresando www.medellin.gov.co/eSolution. Podemos ingresar y acá los podemos descargar. Entonces, una vez ingresamos acá, entonces hay una pestaña que se llama documentos. Podemos ingresar por acá al listado maestro de documentos, o lo podemos hacer también por acá. Tiene ahí un acceso rápido que sale por acá, listado maestro de documentos. En cualquiera de los dos, pues nos va a llevar entonces a todo ese inventario de documentos que tenemos en el municipio de Medellín. Están todos los procesos, está desde participación ciudadana, movilidad, gobierno, bueno, todo lo que tiene que ver con la entidad municipal. Acá en proceso, pues voy a escoger mi filtro, que es desarrollo económico. Acá un momento que cargue. Desarrollo económico. Y acá voy a ya buscar 209. Entonces ya acá mire que me permite entonces dar clic encima del instrumento y descargarlo en esta próxima ventana que va a aparecer acá. Entonces acá ya, cuando le doy clic acá, ya me permite hacer la descarga. Entonces ya él me permite hacer la descarga y aquí se tiene ya entonces el formulario. Y lo podemos hacer entonces para todos los instrumentos que les mencioné ahorita, que están enmarcados pues en la lógica del mejoramiento. Entonces lo podemos hacer para las encuestas de satisfacción. Por eso hay una tablita donde le referenciamos
qué número tiene en iSolution ese instrumento. Importantísimo, ese sí lo tengo que volver a mencionar acá, es entender el que yo les dije de propiedad del cliente, porque acuérdense que aquí estamos manejando datos personales. Entonces, sí hay que dejar claro el uso que se le va a dar a esa información. El municipio de Medellín es responsable del manejo de esa información, Ruta N es encargado, todos los aliados son encargados y quien va a disponer de esa información, en este caso, quien va a ser responsable directo ante cualquier demanda, cualquier situación, es el municipio de Medellín. Por eso, digamos, el uso que se le tiene que dar a la información. Porque aquí en el pasado, digamos, tocó hacer buenas claridades frente al tema, porque algunos aliados decían, no, esa base de datos es mía, y resulta que no es suya, no se puede hacer campañas o cosas diferentes para lo cual se tomó esa información. Entonces es muy importante pues tener como todas esas claridades, por eso les recomiendo aquí buscar lo que tiene que ver con propiedad del cliente, que eso ni siquiera es nuestro. O sea, nosotros estas bases de datos las registramos desde la unidad administrativa, se registran en la superintendencia y un ciudadano que nos diga, nos ponga una petición que de reclamo nos puede decir, vea, ya no quiero que usen mis datos personales, que me desmonten de todas esas bases de datos, nosotros lo vamos a hacer. Dejamos pues nuestras evidencias, porque aquí tenemos varios ojos puestos encima, digamos, de la administración pública, que son las famosas IAS. Entonces nosotros sí tenemos que responder el presupuesto, cómo se está ejecutando, cómo se está entregando esos beneficios a nivel social, y estamos dejando trazabilidad de que todo esto sucedió, todo esto pasó. Entonces acá vemos el instructivo. Los invito pues a que lo miren con despacio. Se llama Instructivo para la protección de datos, para la protección del cliente, de lo que tiene que ver pues con el cliente. Entonces, instructivo para el manejo de propiedad del cliente o de proveedores externos. ¿Qué es propiedad del cliente? ¿Qué es propiedad de los proveedores? La información. Ese es uno de los aspectos más básicos, y como le digo, aquí en este instructivo rápidamente lo voy a abrir. Tenemos entonces todas esas definiciones: quién es encargado de la información, quién es responsable, las normas que aplican. Entonces acá empieza cuál es el objetivo del instructivo, está desde 2018. Todas las normas que están aplicando, cuáles son las ventajas que se tienen, bueno, para que ustedes lo miren. Y están todas las definiciones, porque aquí también hay propiedad intelectual, que también puede ser propiedad de un proveedor, puede ser propiedad del cliente. Entonces, sobre todo esto hay que tener cuidado. En muchos casos, como el caso de Mercados Campesinos o Mercados Medellín, todas estas estrategias de acceso a mercado, donde la Secretaría de Desarrollo Económico hace un transporte de todos estos productos que se van a ofrecer en las ferias. Es responsable el municipio de Medellín cuando ya coge un producto de esos y lo transporta. Lo que le pasa, digamos, ya responsabilidades del municipio. Entonces, hay unas claridades importantísimas que debemos de considerar a la hora pues de manejar todo esto. Y en este caso hoy pues lo más importante es para el tema del manejo de datos personales, que es propiedad del cliente. Y aquí entonces también todas las definiciones, que es un dato sensible, un dato personal, están las definiciones, está un breve instructivo de cómo se debe hacer entonces esa protección, o asegurar, digamos, ese manejo de propiedad del cliente o proveedor. Y hay unos formatos que incluso están cargados en la plataforma de Medellín Digital cuando usted se registra ya. Incluso el formulario que les pasamos en este momento para que diligencien tiene ese consentimiento informado. Aquí está pues todo, que ustedes lo pueden, son formatos que se pueden copiar cuando se pide información, y ustedes lo pueden emplear pues en el día a día para lo que lo requieran. Entonces este sí debería pues como quedar claro. Ya ustedes lo miran, es el instructivo INDC 04, tiene que ver entonces con el manejo de propiedad del cliente y de proveedores externos. Entonces es muy importante para que lo tengan. Ahora sí, entonces vamos a el formulario 209, entonces ya acá lo vamos a abrir. No sé si ahí frente a esta parte hay claridad o seguimos avanzando. Qué pena, yo otra vez tengo una pregunta. ¿Sí? Es que esa política de los datos y todo eso es cuando, por ejemplo, nosotros como operadores le entregamos a ustedes, ¿cierto? Sin embargo, como eso es una macro, un Excel, la
la está descargando y la está obteniendo el operador, y si el operador o Ruta N en este caso, ¿qué internamente tiene que tener la Ruta N o cualquier corporación que haga para hacer el manejo y obtención de esos datos? Porque como no lo está haciendo directamente la alcaldía, sino que lo está haciendo Ruta N, entonces yo quisiera saber si Ruta N ahí tiene que tener algún tipo de protocolos, un tipo de política, algún tipo de manejo no sé, de procesos para hacer la obtención de esos documentos y más, porque ¿en qué sentido? Nosotros les entregamos esa información a ustedes, pero también tenemos unos compromisos frente a unas propuestas técnicas que desarrollamos y que también las IAs vienen y nos hacen verificación de si cumplimos esos indicadores que en cierta forma se, se evidencian con este tipo de datos. Sí, y acá lo primero es conocer como el instructivo, cómo está definido. Aquí es importante pues también entender que hay como un alcance del sistema de gestión de calidad o del sistema integral de gestión en cada una de las organizaciones acá representadas, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Digamos que estas son como discusiones muchas veces que se dan porque hay unas entidades descentralizadas, en este caso Ruta N, bueno, hay entidades o corporaciones que se han creado y que el municipio de Medellín, digamos, puede ser accionista en alguna de ellas, en otros casos incluso es independiente totalmente, va a ser en función de, digamos, de proveedor o una alianza, por ejemplo con una entidad del orden nacional para desarrollar un proyecto en conjunto. ¿Qué sucede? Que cuando, digamos, está la marca Municipio de Medellín, y más que la marca es cuando hay un recurso público, ¿qué es lo que nosotros tenemos que asegurar? Que ese recurso público que está siendo invertido, que está siendo, digamos, transado, debe responder a unos resultados. Esto en una lógica que tiene el Departamento pues, Nacional de Planeación y el Estatuto Anticorrupción. Uno es el tema de transparencia y el otro es la gestión o recursos para obtener resultados. Entonces, digamos, por eso, digamos, hay un seguimiento que nos manda ahí en esa primera instancia. Entonces, es importante entender como el alcance también pues, de todo este marco general. Lo otro es que cada entidad, organización, proveedor, contratista es autónomo en la implementación de su sistema de gestión, si lo tiene. Entonces, si Ruta N tiene su sistema de gestión, entonces es autónomo en manejar su sistema de gestión. Pero, ¿qué sucede? Digamos, aquí estos son los mínimos que se piden en esa relación. Esos mínimos que se piden es que como yo tengo que hacerle un seguimiento a esa ejecución de ese presupuesto, entonces yo tengo que saber qué ciudadanos se atendieron y que eso me lo va a pedir la Contraloría o lo tengo que reportar para el tema de gestión para resultados o recursos para obtener unos resultados. Lo otro es que, digamos, como lo explicamos, incluso yo con Ruta N, pues me reuní básicamente desde que estoy en la Secretaría de Desarrollo Económico, es que ellos, por ejemplo, si tienen su sistema de petición, queja, reclamos, nosotros lo que tenemos es un instrumento, lo que ustedes nos van a pasar son PQRs que estén asociadas al proyecto que estemos desarrollando de manera conjunta. Lo otro, ustedes tienen su política de manejo de datos personales, pero acá, digamos, como eso directamente el encargado es el municipio de Medellín, el responsable, perdón, entonces se debe conocer esta política que tiene el municipio de Medellín y a la hora de ustedes recopilar esa información, pues entonces tienen que dejar claro que esa información que ustedes van a recopilar se hace en el marco de un proyecto, el marco del proyecto o de un contrato o de una alianza, qué sé yo, explicar bien cuál es la alianza que se tiene ahí y cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa información. Esa información entonces se va a usar con fines estadísticos, se va a usar con este criterio y que no va a ser usada con otro fin. Eso es lo que hay que dejarle claro al ciudadano en este caso que nos va a brindar algo tan valioso que es la información personal. Entonces, esas son las claridades que hay que hacerle. Obviamente, ustedes tienen que tener en cuenta, pues digamos que ustedes tienen su sistema independiente, nosotros tenemos el sistema nuestro, digamos, de manera también independiente, pero en esta alianza que estamos haciendo, sí hay unos mínimos, que son estos instrumentos que tenemos acá, en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo para poder entonces asegurar el cumplimiento pues, de las diferentes normas. Es básicamente lo que debemos de hacer ahí. Voy a continuar con este y si persiste que tenemos media horita
para mostrarles aquí rápidamente el instrumento. El instrumento pues realmente es muy fácil. Acá lo voy a abrir, entonces esta es la macro que descargamos. En esta macro, pues como les dije anteriormente, eran dos formularios independientes, uno cuando se atendía a un ciudadano, otro cuando se atendía a una empresa, pero lo que nosotros hicimos fue lograr unificar en una macro y que de acuerdo a la condición, cuando digo la condición es si es un empresario, si es un emprendedor, si es alguien que está en busca de empleo, que simplemente es un ciudadano, entonces la macro habilita unos campos y otros de acuerdo pues a la característica del ciudadano. Entonces lo primero que nosotros iniciamos es verificando si es el ciudadano. Entonces lo primero que hacemos es, que si ya está en la base de datos, pues lo más fácil es mirar buscar el número del documento. Entonces acá en este caso va a suponer que el documento sea 1. Entonces mire que él me dice, no, esta persona no está registrada. Lo que ya entonces yo debo de proceder es a diligenciar estos campos acá. Entonces, ¿cómo sabemos esta información? Esta información la tenemos entonces por el tipo de relación que tengamos con la entidad, en este caso que puede ser Ruta N, el Politécnico Gran Colombiano, con cada una de estas, o incluso si son a través de contratistas, pues del Pascual, en el caso CDS, Oficina Pública de Empleo, otros programas que manejamos el tema de acceso a mercados. Entonces aquí ya sabemos, de acuerdo, pues el supervisor nos debe indicar en qué dirección estamos, en el nombre del programa. Entonces vamos acá, voy a seleccionar este de acá. Entonces el nombre del aliado en este caso, digamos, aquí escogí, por ejemplo, estamos en la Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento, escogimos el programa CEDESO, aquí estamos diciendo que el aliado es el Pascual. Qué pena, Oscar, yo te hago una intervención. Yo en mi pantalla no veo ni siquiera que el archivo se haya abierto. No sé si alguien más tiene la misma dificultad. Sí. Yo tampoco. Yo pensaba que era yo sola. No, no se ve. Menos mal. Volvamos aquí otra vez. Sí. Solo estábamos como en la carpeta con el formato ahí, pero no se había abierto. Aquí lo vamos a proyectar nuevamente. Qué pena con ustedes que estaba... Ahí sí ven, ¿cierto? Ahora sí. Listo. El otro era para que se imaginaran. Este ya es en realidad. Listo. Entonces, dijimos que acá, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar si la persona está registrada. Porque vamos a ver todo lo que nos ahorramos. Si la persona está registrada ya, pues no tenemos que digitar todo esto. Simplemente nos vamos a ir acá donde dice prestación de servicio, que tiene un color diferente, y marcarle el servicio que le vamos a entregar en el día a día. Pero por eso es la primera validación, es buscar, nos pide siempre buscar con el documento de identidad del ciudadano. Entonces acá tenemos entonces el nombre es el Pascual, la fuente de financiación son recursos ordinarios, son la mayoría pues que tenemos ahí. El nombre del proyecto, entonces no sé cómo, o el componente, pues aquí pongamos eso. Eso pues está muy claro en el contrato, si es un número de contrato. Aquí me va a decir, pues Ruta N podría tener otra pregunta acá. Aquí, para el caso de Ruta N, pues no tiene un número asociado al contrato. No sé si queda como un registro de la capitalización que se hace del recurso, que se podría hacer, digamos, si tiene un identificador, ponerlo acá. Y aquí es muy importante, es la persona que va a entregar ese servicio. Entonces, por ejemplo, aquí sí debe quedar claro, por ejemplo, en el caso de... esto en el marco de la trazabilidad. Recuerde que si llegáramos a tener una eventualidad donde un ciudadano nos reclame acerca de la prestación de un servicio, de una situación, nosotros podemos saber, ve, es que el ciudadano fue atendido el día tal, lo atendió el profesional, en este caso Nelson, y podemos tener como toda esa historia, que ese es como el fin de lo que busca la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es esa historia que tenemos en el tiempo de las atenciones, de lo que se ha hecho con ese ciudadano. Es muy importante porque esto nos puede permitir, entonces, como le digo, no solamente responder desde lo legal, sino también tener conocimiento para mirar si realmente, digamos, cuando vamos a hacer un análisis ya en el marco, pues, digamos, de la ciencia de datos que tiene tanto auge, si yo quiero identificar patrones de comportamiento, resultados sobre un efecto final, yo me puedo saber, ves que esa persona sí estuvo realmente en todos estos acompañamientos y posiblemente esos acompañamientos sí le sirvieron para generar ese resultado final. Entonces yo podría hacer
análisis importantes para luego entonces entrar a concluir, a mejorar el programa, a rediseñarlo. Entonces, por eso es muy importante pues esta información que se recopila acá. Entonces, acá, por ejemplo, se ya la información del ciudadano. Obviamente, pues yo antes de pedirle toda esta información, le dejé claro cuál era el objetivo de solicitarle esta información, qué fin iba a tener, un tema de rendición de cuentas, un tema pues para el uso, el estadístico, el análisis de la información y el mejoramiento pues del programa. Que eso lo encuentro en donde, en el instructivo de protección de datos. Entonces acá, por ejemplo, se atiende a Oscar. Digamos que aquí ponemos los datos. Me pide la edad de 1930. ¿Me entiendes? Entonces acá, aquí yo soy joven. Pongámosle que listo. Entonces acá ya me calcula pues la edad. Ya estas preguntas, pues aquí también estas son variables sensibles. Entonces es importante pues que si el ciudadano no quiere responderlas, entonces nosotros aquí le ponemos de manera general. Si una persona puede ser, digamos, indígena, pero si ella se considera que no es indígena y nosotros tenemos que ponerle lo que ellos nos digan. Este es un tema pues que ha sido complejo al interior de cuando planeación nos pide estas variables, porque digamos determinar cada una de estas variables, nosotros no seríamos como como los responsables directos y en asegurar la confiabilidad. Por ejemplo, si una persona es discapacitada, ella me puede decir que es discapacitada y yo puedo decir que no, pero si ellos lo manifiesta, porque para este tema, digamos, esto incluso requiere una valoración de la ARL, pero acá lo que nosotros estamos haciendo es confiando en lo que nos dice el ciudadano. Entonces aquí esta información sabemos que es sensible y es lo que el ciudadano nos manifieste. Bueno, entonces aquí cualquier cosa acá. Entonces esa es información sensible. Bueno, aquí es importante. Mire que esta información donde dice caracterización del ciudadano, ya de acuerdo a esa pregunta nos condiciona los campos. Mire que si yo le digo que si simplemente, digamos, estoy buscando empleo o un programa, digamos, que no va a requerir, por ejemplo, programa de formación, entonces mire que aquí no aplica que es empresario, emprendedor, pero si es un empresario, un emprendedor, él me va a habilitar entonces esta información. Entonces, si está empleado, si no está empleado, el macrosector, toda esta información que está acá, también está estandarizada, por ejemplo, mire, y está condicionada. Si yo le digo que está en el comercio, entonces esto está estandarizado con el código SIUP y acá entonces nos determina ya el tipo de emprendimiento, nos dice el subsector, es información pues que tenemos ahí. Y, por ejemplo, acá entonces la idea de negocio, la idea de registrarlo como los productos que tenga. Aquí ya son los datos de contacto. Bueno, listo, vamos aquí diligenciando. Entonces, digamos que si ya esto lo tenemos en un registro, digamos, en Internet, pues a la hora de diligenciar esta información, pues ya no hay que pedirle todo esto todos los días o cada vez que le vamos a dar el servicio, porque ya esta información está registrada una sola vez. Entonces, sí es muy importante que esta información inicial se pueda hacer en lo posible, hacerse pues a través de un medio digital y luego ya lo vaciemos acá, digamos, al instrumento. Y bueno, entonces acá digamos que mire que si habilité, en este caso, digamos, me registré como emprendedor. Ahorita voy a hacer el otro ejercicio como empresario, porque en este momento mire que la información de la empresa aparece inactiva, porque la característica que yo le di es que era un emprendedor. Entonces, de acuerdo a la caracterización, a la selección que yo realice acá en la caracterización del ciudadano, ya él me habilita unas pestañas para hacer el evidenciamiento. Y acá, ven una pregunta sobre la información básica, ¿sí? que como no está la opción de que no responde, por ejemplo, si alguien se niega a responder temas de LGTBI, etnia, discapacidad, que esas cosas se han presentado. Acá tenemos no, otros, no, pues digamos no lo ponemos, lo dejamos como no. ¿Y si lo deja llenar? O sea, no... Sí, no tiene problema, mire. No hay No, problema. si no quiere responder, o sea, cuando no lo diligencio.
Ah, bueno, listo, no, ya hay que mirar eso en la base de datos, mirar pues ya como si se va a hacer a través de un formulario, si se lo estamos haciendo nosotros, como en este caso, digamos que yo acá lo que voy haciendo es esto. Si lo estamos haciendo a través de una aplicación, pues un formulario, la idea es que entonces pongamos los campos obligatorios, que se determine, digamos, una condición, digamos que si se deja vacío, entonces ponga un no. Eso ya, pues, digamos, tendría que hacerse ya desde el diseño del formulario. Listo, Ok. acá entonces vamos, entonces ya mire que esta es la información que más nos desgasta, digamos, en el sentido de que requiere un poco de tiempo, pero mire que ya la información dinámica viene acá, o sea, esta es la información que sí, siempre que hay un evento, una situación, un acompañamiento, una consultoría, aquí es donde una visita, es donde tenemos que ir, esta parte azul es la que es dinámica, que va cambiando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, bueno, que hoy le hice una orientación sobre el programa Ecosol, o que ya le di un acompañamiento en producción y procesos. Estoy diciendo que eso pasó entonces el día de hoy, el, el 21. Y acá entonces es lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, aquí también le permite ubicar la sede, en qué sede se está brindando ese servicio, pues para los que tienen sede, para los que, digamos, se hace ya en otro sitio o en la empresa, digamos, del aliado, o entonces, digamos, aquí sí lo estamos haciendo directamente en la empresa, por ejemplo, como el caso de Emplanta, que va directamente a la planta, valga la redundancia, o a la empresa, entonces ya se dice aquí in situ. Si no tenemos entonces ya estas opciones, ya entonces otro lo ponemos acá. Entonces, digamos, acá ofrece pues también como que para la hora pues digamos de georreferenciar esa prestación del servicio o geolocalizar, entonces nosotros podemos saber dónde está esa prestación. Acá, digamos, cuando es una fase, pues como en este caso, digamos, es una fase del proceso. Recuerde que casi todos los programas funcionan bajo esta lógica. Se promocionan los servicios, se brinda una orientación del servicio, hay una inscripción, hay un diagnóstico, se presta el servicio, hay un seguimiento, hay un egreso. Vamos, para los que posiblemente no cumplan esas fases, entonces no solamente seleccionamos aquí prestación de servicios, pero en la mayoría todos tienen una lógica, digamos, o una cadena de valor que se cumple en esa prestación del servicio. Y acá, digamos, en este caso, como estamos hablando del emprendedor, si es un empresario, pues si es un tema de empresarismo, perdón, de emprendimiento o desarrollo empresarial, pues también tiene una lógica y una cadena de valor. Entonces yo también podría llegar y decir entonces en qué fase del emprendimiento o del desarrollo empresarial se encuentra. Entonces acá, digamos, es un tema ya de fortalecimiento, la organización está constituida, o si simplemente pues está iniciando su proceso pues como empresa. Estos campos son opcionales, lo que es el diagnóstico y el seguimiento. Acá es como si nosotros llegáramos a tener como aquí pues se ha pedido un sistema de información. eh, Ojalá pues algún día lo tengamos. Si estoy haciéndole un diagnóstico a un emprendedor, pues que me salga cuáles son esas áreas críticas para el tema del emprendimiento. Si estoy haciendo un diagnóstico para un tema empresarial, pues entonces que me salgan esas áreas de la empresa también que son críticas, como el tema estratégico, la planeación, tema de producción, mercadeo, y de alguna manera, pues yo pudiera tener esto como un gráfico de desempeño, y al final voy haciendo un seguimiento y miro si hay una transformación pues de estas variables. Pero como en este momento, digamos, no hay ese sistema, pues nos limita mucho el Excel, pues es algo descriptivo. Si ustedes quieren poner acá pues como alguna descripción, no es obligatoria, para luego cuando se siente con la persona o se deba hacer un seguimiento, pues entendamos cómo estaba esa persona cuando estuvimos con ella o ese emprendedor empresario la última vez cuando lo atendimos. Entonces aquí yo puedo registrar como el seguimiento. Es como cuando uno va del médico. Mire que lo que hace el médico realmente es dejar toda esa trazabilidad, dejar esa información guardada de lo que está pasando con con el ciudadano. Entonces aquí ya le podemos entonces Oscar, qué guardar el... pena. Yo te puedo hacer una consulta. ¿Usted tiene visualización del chat? No. Bueno, yo te hago una observación. Estamos esperando 3 personas dentro del chat con la mano levantada para hacer una consulta. Entonces yo sugiero que cada que hagamos la intervención,
si puedes o ponerle el chat ahí para que lo visualicemos, porque habían como 5 personas con la mano levantada y ya la agacharon. Perfecto. Es muy importante que yo les dije que por temas prácticos también desarrollamos el contenido y al final las preguntas. Okay. Y ya volvemos acá, porque si no es muy complejo, digamos, primero va a estar pendiente, digamos, en dos aspectos. Entonces, al final, todas las preguntas vamos a tener ese espacio. Entonces, acá continúo, guardo el registro. Mire que acá lo que hizo, cuando le di guardar el registro, si ven, entonces en la hoja de Excel se generó el número allá, se generó el registro en la fila 4. Entonces aquí nos pide si deseamos agregar otro registro. Entonces sí, aquí lo vamos a hacer. Y aquí lo voy a hacer pues como para mirar que si la persona ya está registrada, lo que yo les decía, ya no volver a nos carga la información que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, mire, yo me he registrado con el documento 1, mire que ya me carga la información, pues no necesito volverla a pedir, simplemente me voy a ir a donde dice acá la prestación del servicio, y acá entonces voy a buscar el servicio que me están brindando. Entonces, toda esta información, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros la recopilamos de manera mensual. Aquí pues me dice lo último que pasó con el diagnóstico. Yo puedo incluso variar esta información con el seguimiento. Acuerde que esta no es obligatoria, diagnóstico y seguimiento no es obligatorio, pero sí nos permite, pues en caso pues de tener una ayuda para saber cómo va avanzando ese emprendedor, cómo va avanzando esa empresa, yo podría entonces tener ese registro de seguimiento acá. Y acá entonces simplemente guardo el registro. Mire que ya es muy fácil. Aquí no voy a decirle que voy a cerrar esta y mire que acá la información entonces ya quedó registrada. Entonces, básicamente lo que yo hice fue pedir información una sola vez, digámoslo como un registro, y lo otro ya, esa información que me sirve pues como, yo puedo actualizar incluso los datos, y él ya me dice, ves que ya no estoy viviendo en esta comuna, sino que estoy acá, cambié mi número de teléfono, en todo esto, lo puedo actualizar aquí en la base de datos. Entonces, mire que el último registro es la información más actual del ciudadano. Y no es que la base de datos, porque mucha gente dice, no, es que esa base de datos tiene problemas, mire que esa persona está duplicada N veces. Nos recuerde que acá lo que estamos haciendo, y voy a ir nuevamente al formulario, es un tema de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es saber qué ha pasado en el tiempo con esa persona. Mire que acá yo voy a buscar un tema de trazabilidad, voy a buscar nuevamente el documento y cuando en esta pestaña que dice trazabilidad, yo le voy a consultar qué ha pasado con esa persona. Y mire que aquí me sale el historial, me dice, esa persona estuvo, bueno, aquí porque le puse la misma fecha, pero estuvo el día 1 del mes 6 en 21, se le brindó este servicio, quien le entregó el servicio fue Nelson, esto fue en la sede tal, el tipo de servicio que se le entregó fue este. Entonces tenemos completa trazabilidad del ciudadano. A la hora pues ya de analizar los datos de esta tabla que tenemos ahí, yo entonces puedo generar diferente tipo de información. Una, puedo generar información, número de servicios brindados, que puede ser un indicador. Entonces, cuando yo me voy a número de servicios brindados, yo voy a contar toda la hoja, mejor dicho. Aquí en este momento, número de servicios brindados, 2. Ahora sí, me hacen otra pregunta, listo. Ciudadanos atendidos, mire, ciudadanos atendidos, 1. Solamente atendí a un ciudadano, pero le entregué 2 servicios. Entonces es muy importante también tener en cuenta la información que se genera allí, que es información de trazabilidad, información de servicios y información por ciudadano. Entonces ahora sí, las preguntas que tengan. Oscar, buenos días. Mi nombre es Caterina Álvarez de Acceso a Mercados. Yo tengo una pregunta respecto al formulario 209. Nosotros como Acceso a Mercados hacemos ferias comerciales, pero en el formulario no hay un espacio como para identificar esa feria por nombre. ¿Cómo se hace esa identificación? ¿Por medio de la fecha? Sí, muy buena la pregunta. Acá, digamos, el formulario también es importante entender varias cositas. Uno, está estandarizado cuando son variables poblacionales por temas, pues, alineado con temas de planeación municipal. Cuando son temas, digamos, de industria, emprendimiento, empresas, está alineado con el código SIUP. Cuando son datos, digamos, bueno, y estas variables ya de acá arriba que tienen que ver con la dependencia, por ejemplo, este nombre del contrato, la idea es que todo esto tiene que ser tal cual como aparece en SAP, en el sistema pues que tiene el municipio de Medellín.
Y esto también está estandarizado de acuerdo a la estructura organizacional que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Para el caso de los servicios, que es la pregunta que usted me hace, tenemos unos servicios, mire, que están estandarizados. Nosotros acá no decimos, por ejemplo, decimos apoyo a mercado, apoyo a la comercialización, por ejemplo, mira, apoyo a la comercialización, feria o evento, está de manera general. Ya si usted quiere detectar, bueno, y le permite, para eso, digamos, también se pueden utilizar estos campos. Si yo acá quiero ya, por ejemplo, agregar otra información que es valiosa para mi programa, lo podría hacer. Entonces, por ejemplo, ya es muy importante, ya tiene que surgir como una directriz interna. Por ejemplo, yo quiero saber qué es mercado de Medellín. Entonces, esta parte la debo hacer en esta parte de acá, esas variables. Y si va a agregar más, entonces la idea es usar un identificador común a la hora pues yo de analizar los datos, pueda despegar toda esa información en filas, perdón, en columnas, con el fin pues de obtener esa información. Pero el formulario está habilitado, está estandarizado con campos amplios. La idea, porque buscamos, es que lo aplique toda la secretaría y que son situaciones que pueden pasar. Por ejemplo, que ya no lo llamen Mercado de Medellín o que ya no, la feria no tenga ese nombre. Entonces eso va a dificultar mucho el poder estar actualizándole la herramienta constantemente, pues aquí agregando estos valores. Entonces por eso lo dejamos aquí en estos campos, se pueden utilizar, ya es que sea una política pues a nivel interno del equipo en donde van a cargar esa información. Pero no lo podemos hacer directamente acá, porque como le digo, porque son campos que son muy dinámicos en el tiempo y a nosotros nos interesa más saber desde lo macro. Ya en esta parte, digamos, ya específica, sí se podría hacer el análisis. No sé entonces si le respondí claro a la pregunta. Sí, señor, me queda claro. Tengo otra pregunta de la parte inicial, no del formato 209. Cuando estabas hablando del tema de autoevaluación, dijiste que al llenar los formatos, pues el 209, las encuestas de satisfacción, todas esas, se hace un acta. ¿Esa acta de reuniones es la acta de reuniones virtuales o reuniones presenciales? ¿O hay un formato específico para hacer esa socialización con el equipo? Perfecto, también excelente pregunta. Bueno, entonces estamos diciendo que los instrumentos se deben de reportar con una frecuencia. Pero entonces digamos que acá estos instrumentos, ¿qué sucede? Digamos cómo nos ha pasado en la vida cotidiana en este tiempo. Entonces, por ejemplo, cada consultor, bueno, porque otro sería cómo se va a aplicar esto al interior del operador, del aliado, cómo lo harían, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, ¿qué se ha hecho? En muchos casos se hace, cada consultor tiene su instrumento, lo va diligenciando, una persona ya pues en la corporación o en la organización consolida la información en una sola tabla y esa tabla es la que envía y pues, remite de manera periódica. Si hay que remitirla entonces mensual, como es el caso del 209, entonces la va a remitir de manera mensual ese consolidado, esa base de datos. Entonces esa es una forma pues de aplicarlo, incluso pues al interior de nuestro equipo lo podríamos hacer de esa manera. ¿Qué sucede con la pregunta ya ahora sí que nos hizo la compañera? Eh, el líder, estamos hablando que esa autoevaluación, ¿quién la va a hacer? La va a hacer el líder de programa, o el supervisor, el enlace de calidad, las personas, digamos, que están involucradas ahí. A él ya es el que le toca analizar la información. O sea, cuando nosotros diligenciamos el 209, no es que tengamos que hacer un acta de reunión ni nada de eso, porque recuerda que aquí simplemente es un instrumento que estamos diligenciando, igual con las encuestas de información, las estamos diligenciando, las tabulamos, pero toda esa información la va a reseccionar un supervisor y ese supervisor entonces lo lleva, también le va a transferir esta información al enlace de calidad, que es lo que va a hacer ya el líder con su equipo y el supervisor, el enlace pues de calidad, y ya es analizar la información. Es donde sí debe existir un acta, no cuando se está tomando los datos, no cuando se están tabulando las encuestas, sino a la hora de analizar la información. Entonces, por ejemplo, vamos aquí nuevamente a esta presentación que tenemos acá. Aquí es donde ya sí se aplica lo que la compañera nos dijo. Entonces, supongamos, vamos a coger un mes específico. Entonces, por ejemplo, vamos a coger aquí marzo. Mire que acá en este mes, ¿qué reportes están en este mes? Si vamos a ver, entonces aquí llegó el 209. Entonces aquí nos llegó la base de datos 209. Acá nos llegó un reporte de salida no conformes. Acá nos llegó un reporte de riesgos.
bueno, acá y así sucesivamente, indicadores, y cada uno tiene pues su instrumento. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el líder de programa con el equipo? Entonces ya esta información, pues la idea no es llevar el 209, sino que nosotros también tenemos unos tableros de gestión que hemos estado construyendo y escoger ya el análisis de esa información. Entonces, por ejemplo, para el tema de trazabilidad, nosotros ahí ya tenemos un tablero donde le informa cuántos servicios brindó, o sea, ya el consolidado y se lo representa de manera gráfica, de manera, incluso creo que tiene estadística descriptiva ese tablero. Y la idea es analizar los datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es analizar los datos? Entonces, mirar por ejemplo, en el tema de los indicadores, ve, estamos, la meta se va cumpliendo en un 10% y para el mes que vamos, pues debería ir en un 13%. Entonces, es entrar a analizar con estos instrumentos que tenemos ahí qué está pasando. Entonces, acuérdese que de esa es la manera que cerramos el ciclo de gestión. Entonces, esta lo hace ya es con la información consolidada, tabulada, con la información pues ya representada, digamos, de manera visual, con esa información que nos va a generar una alerta y es el acta que debe quedar. Entonces ahí es donde debemos de dejar evidencia en un acta, que dijimos que para el acta de reuniones habían dos instrumentos, aquí lo tenemos, pero ahorita lo buscamos. Ah, bueno, aquí está, esto. Entonces dice que qué instrumento se utiliza para hacer el acta, que lo llamamos revisión por la dirección. Tenemos entonces acá el formato 120, que es un listado. O sea, ¿qué hago yo cuando hago una reunión? Primero, un listado de las personas que están asistiendo. Y el otro, el acta. Entonces, en el acta que debe quedar plasmado. Entonces, para ese caso que pusimos acá, entonces, por ejemplo, en el mes de marzo, que va a dejar el líder como evidencia, que se reunió con el equipo, que se analizaron pues los indicadores, que encontró que indicadores estaban con un desempeño bajo y qué acciones van a tomar, qué decisiones se están tomando para mejorar esa situación. Y en muchos casos puede ameritar incluso que desarrollemos o amerita hacer un plan de mejoramiento. Y si hay que hacer ese plan de mejoramiento, entonces hay que hacer un análisis de causas. O sea, por ejemplo, el indicador está en un 0% y ya vamos avanzado el tiempo, debería ir en un 50%. Y ahí es una situación muy crítica, entonces hay que analizar las causas y hacer un plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento hay que registrarlo ya en la plataforma iSolution, donde tienen unos responsables, unas acciones que se van a hacer de manera concreta para buscar salvar ese indicador o esa situación que está pasando. Entonces recuerde que esto no es básicamente, todo tiene un ciclo y no nos podemos, digamos, enfocar solamente en un instrumento, sino que todo de alguna manera va mostrando el panorama de lo que está pasando en la realidad. Aquí vamos a mostrarle incluso, voy a aprovechar esto para mostrar incluso el tablero que generamos nosotros, para que ustedes lo visualicen. Aquí lo voy a buscar rápidamente, me dan unas 2 horas, lo busco, mentiras, en un momentico ya lo voy a abrir. Si quiere, vamos generando, si tienen más preguntas, es que yo busco acá la información. Sí, Yo tengo una pregunta. sí. En el encabezado del 209, acá siempre nos hemos preguntado, porque nosotros tenemos operador, por ejemplo, de las líneas de crédito externos. Entonces nos preguntábamos si ahí se coloca el operador de la línea de crédito o el operador del contratista. Acá ponemos como está en SAP. Es lo que como aparece tal cual en SAP. Entonces digamos que cuando es un contrato tenemos que mirar quién fue el contratista, porque él es el que de alguna manera responde de manera directa con el municipio. Cuando es un caso, digamos, como el caso de Ruta N, se pone el código, el número de la capitalización. Digamos, en algunos que exista ese identificador, para nosotros, digamos, tener una trazabilidad incluso completa de todo si necesitamos cruzar con otros instrumentos. No sé si ahí queda claro. No, o sea que para el banco, por ejemplo, el operador de la línea de crédito es, por ejemplo, Cofinet en este momento y tiene un número de contrato, ¿sería ese el que se coloca? Sí, ese es. Ah, listo, no el de uno como contratista del Pascual. Ah, no. En este caso, acuérdate que hay dos miradas. Una es los servicios, bueno, pero es que ustedes tienen que entender que en el banco, por ejemplo, menos mal hizo esa pregunta.
suceden dos cosas, como sucede también, no sé si en el banco y en qué otros puede suceder esto. El banco es específico en esto. Entonces, una cosa son los servicios que ustedes prestan ahí en el sótano o en los diferentes puntos donde están, pues, que es donde inicia ese primer contacto con el asesor del banco, donde se recopila una información, donde donde ustedes recogen la papelería, evalúan todo eso, digamos que eso, ¿quién lo hace? Lo hacen ustedes. Y ahí sí va entonces el número que es de él con el Pascual. Pero acuerde que ya vienen otros pasos de ahí en adelante, que son los pasos que ya hace el operador, que es el tema de desembolso, que es el tema de capacitaciones, que es el tema de acompañamiento. Eso ya es esa otra parte que reporta al aliado, esa va con el número del contrato de ellos. Entonces, estamos hablando, digamos que todo sucede con la realidad. La realidad es que ustedes están brindando ese primer servicio, son asesores, todos están contratados por el Pascual, hay que dar la trazabilidad completa, pero otra cosa ya es la información que nos tiene que pasar el operador de ahí en adelante, que es lo que remite, en este caso, fomentamos, bueno, los diferentes aliados que puedan tener en este momento en la ejecución. Entonces, no sé si ahí queda claro también. Oscar, lo que pasa es que para nosotros en 209 son los mismos usuarios que atiende el operador, entonces va todo en un solo formato. Ahí se hace toda la trazabilidad desde que llega acá, luego el desembolso, luego la capacitación, todo. Es diferente, lo que pasa es que de pronto no lo hemos venido reportando de la manera correcta, pero digamos que mire que y que hemos tenido dificultades con algunos, no estoy diciendo con todos, con algunos aliados, pero son diferentes bases de datos. Una es la base de datos, si bien, porque acuerde que lo que está registrando el 209 son servicios, no es un ciudadano, porque mucha gente también lo hacía así. Ah, no, que es que se inscribieron al programa 20 empresas y como todas las 20 empresas van a recibir 10 capacitaciones, a todas les puso 10 capacitaciones y nos envió el formulario. Y nosotros tenemos que decirle que ese formulario está mal, que no nos sirve. ¿Por qué? Porque lo que está registrando, como lo vimos ahí en el 209, es primero, quién es la persona que está entregando el servicio, qué día le está entregando el servicio. Y entonces, si usted le aplica esa lógica, vamos a ver que ustedes entregan un servicio. Estamos registrando la realidad. ¿La realidad qué es? Que la persona llegó, solicitó un microcrédito, Luz lo atendió, le dijo todas las indicaciones, fue una vez, entonces yo le registré ese servicio que le di hoy de orientación. Pero luego va y me radica la papelería, y yo vuelvo y lo registro porque le di un servicio. Yo estoy registrando los servicios, es toda la historia. Pero ¿qué sucede? Esa persona, listo, ya se la va a aceptar, se le va a hacer un desembolso, pero ya pasa a ser parte del operador. ¿El operador qué puede hacer allá? Entonces el operador programa una capacitación. Esa capacitación que va a dar Fomentamos y el desembolso, quien lo debe registrar es Fomentamos, porque ellos fueron los responsables de hacer esa entrega de servicio. Entonces sí hay que diferenciar muy bien que esos servicios, o sea, haga de cuenta que tenemos un sistema de información y estamos reflejando la realidad, porque la realidad no es esta, la realidad no es que Luz le hizo el desembolso del crédito a esta persona, la realidad es que quien hizo el desembolso, entonces fue el aliado, y específicamente el día, porque no nos sirve también que nos pongan ahí de manera general si no sabemos el día, porque nosotros necesitamos la trazabilidad. Si ese ciudadano llega a reclamarnos, ves que el desembolso no se hizo, o no se hizo completo, bueno, tal cosa, nosotros podemos tener toda esa trazabilidad, que es lo que estamos buscando ahí. ¿Qué día se le hizo el desembolso? O sea, es exactamente el día que se le hizo el desembolso. ¿Y qué aliado fue? Eso sí es trazabilidad. Entonces, esa es la manera correcta. No sé, Lucia, ahí queda claro. Sí, ya le entendí, o sea que habría un 209 por cada operador. Si hizo un desembolso, se tendrían que llenar algo. Si hizo una capacitación, tendrían que llenar otra vez el 209. Perfecto. Esa es la forma correcta de aplicarlo. Esa es la forma correcta. Esto, digamos que lo ideal, como nos han dicho, esto está en el tintero desde el 2014. Necesitamos un sistema de información. Mientras tanto, lo vamos a tener que hacer así. ¿Cómo hacemos nosotros luego ya, que es lo que vamos a mostrar pues acá en el tablero? Lo que hacemos es consolidar toda esa información que ustedes nos envían, lo consolidamos en una sola sábana. Y esa sola sábana es la que ya nos va a arrojar esa información general. Pero mire que ese es el fin último de todo esto, teniendo en cuenta que es como si tuviéramos un sistema de información. Lamentablemente no lo tenemos, pero esto es lo que nos está dando la tierrita en este momento y con eso es lo que tenemos que dar cumplimiento pues a todas estas políticas. No sé si hay otra pregunta.
Sí, Oscar, mira, yo tengo una dificultad. Y es que como yo tengo dos proyectos del Politécnico, entonces cuando yo pasé los enlaces para cada uno de los participantes, o sea, los que son de asesorías tienen un formato para diligenciar, ¿correcto? Y los que son del diplomado tienen otro formato para diligenciar. Mi dificultad es que cuando lo voy a cruzar para el formato 209, cuando yo hago la descarga del archivo en Excel por el medio del link que me compartieron ustedes, ese formato me aparece separado por puntos, comas y comillas. Ese formato no aparece diligenciado como por columnas y celdas separadas la información. Entonces me toca hacerle como una conversión a ese formato para poder empezar a diligenciar todos estos campos que acabas de mostrar del formato 209, que son muy sensibles, por ejemplo, si es de la comunidad, si es víctima, todo ese tipo de cosas y factores que yo descargo en este formato después de que mis participantes lo diligenciaron, no me aparece para guardarlo después de que modifico el formato como tal para que quede ubicado en las celdas correspondientes en Excel. No sé si de pronto me podrías indicar o me podrías guiar, porque para mí ha sido o sea, ha sido muy difícil el proceso de la información, ya que cuando yo estoy diligenciando el formato, pues tengo que tener los dos abiertos, tanto el que descargo que diligencia a mi participante, que es donde yo voy a subir la información al formato 209, porque él es el que me dice todas esas características, el formato cuando yo me demoro mucho en pasar cualquier dato, él no es tan amigable, porque digamos que el punto donde yo pongo Politécnico Gran Colombiano, donde yo pongo el código de mi contrato, toda esa información se borra. Entonces no sé si de pronto haya un paso que nos ayude o que nos facilite, porque ayer casi que en 2 horas de tanto que se borró la información, solo logré subir 10 participantes al formato. Entonces a ver si de pronto me podrías guiar cómo debo de descargar de pronto este formato que diligenciaron los participantes para consolidar y hacer el cruce con el formato 209. Perfecto, sí, acá digamos, es una pregunta un poco más compleja, pero digamos voy a tratar de explicarle rápidamente. Lo que yo entiendo es que el archivo lo está bajando en una estructura que se llama archivos separados, digamos, por comas, pues, o por valores. CSV, pues, es el formato, es lo que yo entiendo, pues logro entender que lo está descargando de esa manera. Lo primero que habría que hacer es una conversión de ese archivo que usted está descargando de internet. Si quiere, pues me manda pantallazos ahorita por el celular, pues para no... Aquí voy a poner pues el número también, por si de pronto hay alguna duda, y ya lo voy a poner acá en el chat, para entrar pues como con esos temas así específicos. Porque Sí, aquí lo que yo veo ya es un tema, digamos, que no sabemos primero en qué plataforma lo están recopilando la información, si lo hicieron pues está en web, está en PHP, bueno, que un lenguaje de programación de estos, cualquiera de estos, y cómo lo está exportando, o sea, qué información estás recibiendo. Y luego lo que hay que hacer ahí es una conversión o una transformación de esos datos. Entonces, para hacer esa transformación, lo primero entonces es identificar el archivo que está descargando, ya luego hacerle identificar cuál es el patrón por el cual está separando y y tratar ya de hacer ponerlo una... en texto. Eso ya lo logré hacer. Entonces él en Excel me pasa un archivo de la conversión y o sea, el original, que es el que está separado por puntos y comillas, ¿correcto? Y el que se le hizo la conversión. Pero al momento de guardar el archivo, él no me guarda la modificación en la cual queda ya separado por columnas con la información correspondiente, sino que él automáticamente regresa a donde estaba separado por comas y comillas. Entonces es un trabajo súper dispendioso que de por sí son 100 y pico de participantes, que tengo que tener en cuenta de que todo el tiempo tengo que estar descargando el archivo y convirtiéndolo nuevamente. Y cuando Sí, lo guarda, vuelve al original. perfecto. Entonces, si quieres, ahí le pasé el número telefónico para no respetar pues como el tiempo de los compañeros. Este es un tema pues ya más específico. Usted me envía pues por el celular como los pantallazos que le salen y me puede incluso enviar ahí también el archivo que usted descarga para tratar de identificar entonces el archivo y cómo se podría entonces pegar, digamos, al 209 para que les Mm, quede pues más fácil. Entonces, si quiere ahorita lo solucionamos. Y listo, aquí pues gracias. termino con la presentación pues aquí voy a mostrarles rápidamente ya la información pues como queda plasmada. Entonces aquí es un tablero de gestión, aquí va a mostrar el tema de trazabilidad. Entonces acá
mire que con toda la información que ustedes nos están cargando, nosotros entonces podemos generar toda esta estadística, y que esto es lo que en definitiva es lo que tiene que analizar el equipo cuando hablamos del seguimiento periódico que hace el líder de programa con su equipo, el supervisor. Ya es buscar de manera específica acá por subsecretaría. Pues mire que incluso esos campos que estamos pidiendo acá, este tablero pues igual va a tener ya desagregado, porque en este momento sale por subsecretaría nomás, pero ya podemos ver por programa. Por ejemplo, en turismo, yo quiero saber entonces qué pasa con servicios que hemos brindado, con los aliados, qué aliados tenemos acá y en qué comunas estamos impactando con cuántos servicios. Podemos filtrarlo por tiempo, bueno, y esa información de alguna manera es la que ya estamos pidiendo, que se debe entonces de analizar de manera periódica y dejar evidencia. No del formato o del registro del 209, sino ya de la información que se está generando a partir del 209, que es una información pues estadística, y que nos puede ayudar pues también a hacer seguimiento a los indicadores. Igual pues tenemos también por cada uno de los temas indicadores, otros instrumentos ahí. Entonces, por cuestión de tiempo ya pues me da pena con las personas. Terminamos acá, incluso nos pasamos, qué pena con ustedes, empezamos puntuales, pero no nos dio el tiempo. La idea es que dentro de 8 días vamos a continuar con otro tema, vamos a trabajar entonces el de las encuestas de satisfacción, Dios mediante. Entonces yo les vuelvo a enviar la citación para que ustedes lo remitan, compartan con los compañeros de los equipos, y vamos a explicar entonces el otro instrumento. Y pueden ir entonces mirando lo del 209 con la macro que está ahí. Mirar cómo les está, qué dificultades pueden tener. Ahí tienen el contacto. La idea es que también yo ya pues empecé pues también a elaborar unos videos explicativos con cada uno de estos temas. Entonces, que ustedes también de alguna manera, si tienen algún inconveniente, o puedan ver el video, nos consulten, y es dejar como también memoria de todo esto. Entonces, muchas gracias. No sé el jefe si de pronto quiere... Oscar, ¿nos puede compartir la grabación tan amable? Sí, claro, también de una Listo. enseguida la remito. Muchas gracias. Jefe, no sé si vamos acá a parar. Oscar, la invitación a las otras reuniones la vas a enviar a la lista de asistencia. Es que a mí no me llegó, me la compartió un compañero, pero me gustaría pues como estar en las próximas reuniones. Ah, bueno, listo, perfecto, sí. Entonces ya con espero que todos firmaron el listado que tenemos acá, o alguien quedó faltando para volverlo a remitir en este momento. No sé si si todos firmaron, entonces también cojo esa base de datos que tenemos ahí, sobre esa entonces hacemos el envío. Muchas gracias, y un feliz resto de día para todos. Gracias, Que equipo. tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a feliz todos día. y todas por habernos acompañado.